hoy tenemos un invitado muy especial. Esta noche nos acompaña Eduardo Medina Torres. Él es consultor en seguridad infantil, único miembro en Colombia de la Asociación Internacional para la Seguridad Infantil y único experto certificado de la seguridad del niño pasajero del país. Además, es miembro de la compañía Morada Segura, que es experto en prevención de riesgos infantiles. También nos acompaña la doctora Graciela Zamora, pediatra, el doctor Gilberto Acuña, médico pediatra igualmente, Diana Leguizamón y quien les habla Adriana Patiño, quienes cursamos el primer año de especialización en pediatría de la Universidad de La Sabana. Muy buenas noches, señor Eduardo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos pues ya como para ir entrando en materia, pues agradecerle primero que nos acompañe y nos gustaría pues que nos hiciera una introducción explicándonos un poco por qué es importante el tema de la seguridad infantil. Bueno, la seguridad infantil es bien importante porque pues estamos hablando de población vulnerable. Necesariamente los niños tienen que estar al cuidado de los adultos y pues los niños sufren muchísimos accidentes. La mayoría de las muertes infantiles suceden por accidentes irracionales. Por eso es tan importante educar al adulto y enseñarle cómo evitar los accidentes infantiles. Bueno, muy interesante lo que nos está comentando y pues obviamente en el tema de riesgos van a haber muchas situaciones y muchos lugares de peligro para los niños. De pronto como para que nos contara específicamente cuáles sitios de pronto son los más comunes en los cuales se puede presentar este tipo de situaciones. Bueno, la mayoría de los accidentes infantiles, a diferencia de lo que podemos creer, suceden en el hogar. Y generalmente los niños no estaban solos, sino estaban al cuidado de un adulto responsable. Y lo más probable es que sea un familiar cercano. Entonces, más allá de pensar que los accidentes suceden por fuera de la casa, lo principal que debemos hacer es encontrar los peligros en el hogar para evitar este tipo de accidentes irracionales. Vale la pena aclarar un poco que lo que nosotros pretendemos prevenir son accidentes infantiles irracionales. Entendamos que la irracionalidad es un concepto de lo absurdo que es el accidente. El ejemplo para que la gente lo entienda fácilmente: si un niño aprende a montar en bicicleta y mientras está aprendiendo se cae, se tropieza, se raspa un pie, se parte un bracito, pues todo eso se puede, digamos que, curar. Pero si el niño sufre un accidente en su cabeza porque no llevaba un casco, ahí es donde manifestamos y donde vemos que se manifiesta la irracionalidad. Como les digo, es lo absurdo, lo disparatado del accidente. De acuerdo, señor Eduardo, y digamos en las habitaciones, ya que estamos entrando un poquito más en el tema, uno oye que frecuentemente hay muchos accidentes, sobre todo digamos en las cunas y en los dormitorios como tal de los niños. ¿Qué recomendaciones hay específicamente para este tipo de espacios? Pues es ideal empezar por ahí, por el lugar donde los niños duermen. Debemos entender que el Moisés, la cuna o el corral son los únicos 3 productos que están diseñados donde se pretende que el niño no esté bajo supervisión de un adulto, porque lo ideal es que los padres también se vayan a dormir. Entonces un niño puede permanecer solo en su cuna durante 8 horas. Por eso es tan importante que estos 3 objetos, como les digo, el Moisés, la cuna y el corral, sean extremadamente seguros. Recomendación: empecemos digamos por la ubicación. Es ideal que los primeros 6 meses de vida el bebé comparta el cuarto con sus padres, pero que no comparta la cama, que duerma pegado a la cama de los padres, al lado de la cama de los padres, pero en su propio Moisés, cuna o corral. Si tenemos una cuna, desafortunadamente en Colombia no hay normas para fabricar muebles. Cualquier carpintero puede fabricar lo que le provoque, pero en otros países donde son muchos más responsables con la accidentalidad infantil, hay que cumplir unas normas para comercializar un producto como una cuna y muchos otros más. En este momento que estamos hablando de sueño seguro, la recomendación es que les invito a seguir cuando vayan a comprar una cuna o la cuna que tienen en la casa, que la revisen. Es importante que la separación entre las barandas no supere más de 6 centímetros, que tenga una suficiente altura desde la parte baja del colchón hasta arriba, que generalmente son por lo menos 66 centímetros. Y es bien importante entender que todos los sistemas de barandas abatibles o plegables o de alguna forma que se puedan mover, bajar o subir, son ilegales hace muchos años en otros países. Deberíamos tener una cuna de una sola pieza que en ningún lado se pueda mover
para que no tengamos accidentes con este producto. Es decir que, por ejemplo, que nos gusta mucho aquí en Colombia la cama cuna, para de una vez tener la camita para el niño más grande, no estaría recomendada. Para nada. Entendiendo cama cuna como una cama sencilla, como dices tú, con un corral encima. Con baranda, sí. Entonces, generalmente estos productos es muy difícil que cumplan la norma. Si ustedes buscan esos productos en países, digamos, que están como más a la vanguardia en seguridad infantil, no van a encontrar este tipo de productos. Y además le ponen como las mesitas de noche en combo, como si fueran un cambiador. Ahí podemos encontrar atrapamientos cuando los niños se meten como debajo del colchón, por debajo de la baranda, y es muy probable que las camacunas tengan barandas abatibles, que la altura no sea suficiente, que la separación del colchón a la baranda sea muy grande y pueda quedar el niño atrapado entre el colchón y las barandas. Entonces la recomendación es abstenernos de usar camacuna. Como ahorita estamos manifestando que hay cunas peligrosas y camacunas, y de pronto hay personas escuchando y tienen camacuna, si tienen corral adicionalmente, lo ideal es que pongan a dormir a los bebés en el corral. Casi todo el mundo tiene corral, de pronto no lo usa para dormir, sino lo usa en el día para tener al niño ahí jugando, pero es un lugar ideal para que el niño duerma si de pronto en este momento se dan cuenta que en sus casas tienen cunas peligrosas o camacunas. Bueno, y también hay unos elementos, de una vez antes de pasar el tema de las cunas, unos forros que se ponen en la parte interna para proteger, digamos, la madera, unos bumpers. No sé si esos también estarían recomendados. No, eso que tú estás hablando se llaman bumper pads. En español podríamos llamarlo como protectores de barandas, que son acolchados, que es lo que se le pone alrededor de toda la baranda. Son tan peligrosos que ya son ilegales en el estado de Maryland y en la ciudad de Chicago, y se han vuelto peligrosos porque han causado muertes. La Academia Americana de Pediatría dice que eso aumenta el síndrome de muerte súbita infantil. Adicional a eso, los niños se pueden girar y la carita se les puede acuñar entre la esquina del colchón y la esquina del bumper pad. También creamos un encerramiento, entonces no hay circulación de aire, uno respira aire y bota CO2, y ustedes saben que el CO2 pesa más, entonces estamos dándole una mala calidad de aire. Y cuando los niños ya son más grandes, utilizan este bumper pad como un escalón para brincar y caerse de la cuna. Entonces lo mejor es retirarlos, porque pues no es tan peligroso que el niño se golpee contra una baranda. Tenemos una llamada. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches, con Edilberto Galvis. Don Edilberto, buenas noches. A la orden. ¿Cuál es su participación? Bueno, quiero decirles lo siguiente, ¿no? En la actualidad, pues, se habla de muchos productos, golosinas, como las gelatinas, las bombones, los chicles, que están produciendo accidentes en los niños, producen atragantamiento y asfixia en los niños. ¿Cuáles son sus recomendaciones a estos casos? Muy bien, don Alberto. Muchas gracias por la llamada y excelente su aporte al tema. Efectivamente, incluso hace pocos meses en Colombia tuvimos la retirada del mercado de unas gelatinas pequeñas que, para los que no la conocen, más o menos tienen el tamaño de un corcho de una botella de vino, por ejemplo, o el tamaño de una uva. Precisamente se retiraron del mercado por eso, porque el niño podría destaparla del empaque y se la lleva completa a la boca y ocurre una obstrucción y ocurre un ahogamiento. Pero pues obviamente no es únicamente ese es el producto peligroso. En el día a día encontramos productos alimenticios pequeños que pueden llegar a causar accidentes, generalmente pedazos de salchichas, ¿sí? Cortarle de pronto que no tengan, si no cortamos tan pequeñas las porciones de las salchichas, el niño también se puede atorar, o le damos un perro caliente, él muerde y se traga un gran pedazo de salchicha. Una uva entera también es peligroso, entonces no es que no puedan comer uvas, sino que la mamá pues le pique la uva por lo menos en 4, le quite las semillas. Cuando les demos pescado, revisemos muy bien las espinas. Cuando les demos pollo, no les demos presas completas porque viene el cartílago del pollo. Y en dulces, como dice el señor que llamó, pues en general obviamente las chupetas o colombinas que se llaman, los dulces rígidos, los masmelos. Los masmelos, pues imagínense, es como una espuma, se lo llevan a la boca entero, entonces puede llegar a ser peligroso. Obviamente dárselos a la edad adecuada. ¿Cuál es la edad adecuada? Pues
según la madurez del niño y cada niño, pero el papá, para tener una mayor tranquilidad, puede abstenerse de darle ciertas cosas, y las cosas que le va a dar, picarlas muy bien en pedazos pequeños para que no vaya a haber como un taponamiento en las vías aéreas. Perfecto, Eduardo. Y retomando un poquito lo que veníamos hablando antes de la pregunta de nuestro oyente con respecto a los muebles de la habitación, que es muy frecuente que a veces tengan accidentes con los cajones, con los cambiadores, con los armarios, ¿qué recomendaciones da usted al respecto de ese tipo de muebles? Ok, perfecto. Antes de pasar a la pregunta, voy a cerrar simplemente el tema de las cunas. Me parece importante decir varias cosas, y sobre todo porque estoy con ustedes que son personal médico, y es que hay un producto bastante peligroso que tenemos en este momento en las cunas, y son las colchonetas antirreflujo. Entonces, generalmente el médico diagnostica, o en los primeros meses de vida el niño tiene algún episodio o algún tipo de reflujo. De pronto no se sabe si es crónico, pero ante la duda generalmente los papás tienden a que los niños duerman inclinados. Entonces la recomendación que damos ahí es inclinar la totalidad de la cuna. Por inclinarla en su totalidad puede ser, yo digo comillas, poner un par de directorios telefónicos en las patas, o unos tacos de madera. Ladrillos. Sí, un par de ladrillos, pero no ponerle esas colchonetas antirreflujo, porque los niños deben dormir en un colchón firme, sin bumper pads, sin colchonetas, sin adornos, Peluches. cojines, peluches, cobijas, Juguetes. y ojalá juguetes, y ojalá el calor lo proporcione la ropa. Tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Con quién tenemos gusto de hablar? Buenas noches, habla con Juan Pablo Lesmes. Mira, tengo una pregunta para el señor Eduardo. Con mucho gusto. He tenido una duda con respecto a las cuerdas que cuelgan a los lados de las cortinas, ¿cierto? Y quería saber si es peligroso para nuestros hijos, porque veo que los niños juegan con eso y no sé hasta qué punto puede ser peligroso. Claro que sí. También excelente aporte. Es algo que íbamos a hablar y lo vamos a tocar de una vez. El tema de las cuerdas de las cortinas. Es importante que sepamos que en Colombia, hace más de 2 años, la Superintendencia de Industria y Comercio ya reglamentó este tema y obliga a los instaladores, distribuidores o vendedores de cortinas que instalen las cuerdas de las cortinas con unos ganchos especiales. Los ganchos, para que se den una idea, son transparentes, plásticos, uno los atornilla a la pared y ahí puede enrollar las cuerdas de las cortinas. Generalmente, esta es como la descripción. Las personas que tienen cortinas viejas de más de 2 años y medio más o menos, pues no pueden exigirle a su cortinero que lo hubiera instalado así, porque la norma fue posterior a la instalación de las cortinas, pero pueden acercarse a un cortinero y pedirle que les provea estos ganchos. En términos generales, como manifiesta la preocupación del oyente que llamó, efectivamente las cuerdas de las cortinas son peligrosas, así no lleguen hasta nivel de piso, porque un niño se puede subir en una mesa, en una silla y alcanzar la cuerda. Generalmente cualquier cuerda mayor de 18 centímetros, más larga de 18 centímetros, es potencialmente peligrosa. En este momento, mientras van a la cortinería o mientras solucionan lo de los ganchos, podemos coger una hebilla del pelo, recoger la cuerda y dejarla elevada para que no vaya a quedar al alcance de los niños. Bueno, y usted nos estaba terminando de contar el tema de los muebles en la habitación. ¿Qué Sí. prevención podemos tener al respecto? Entonces, frente al tema, como se van viendo, estamos hablando de un espacio seguro, cortinas seguras, cuna segura, muebles seguros. Generalmente en el cuarto de los niños tenemos un armario, puede ser el armario cambiador o puede ser un closet o algo así Para suelto. la ropa, eso es muy O para la frecuente. ropa. La recomendación que damos en general, no solamente para los muebles donde están los niños, si tenemos un mueble más alto de 1,20 m, que sea relativamente inestable, es ideal anclarlo a la pared. ¿Sí? Generalmente encima de esos muebles hay cosas que los niños quieren alcanzar. Puede ser un televisor, puede ser un peluche, puede ser un juguete, puede ser algo que les llame la atención. Los niños sacan los cajones, los convierten en una especie de escalera y se trepan por ahí. En países como Estados Unidos, a diario se presentan 71 episodios de accidentes relacionados con muebles o con caídas de televisor. Por eso es tan importante que anclemos los muebles a la pared. Bueno, y digamos, hay otro tipo de entornos dentro de la casa que también pueden generar riesgo, que es, por ejemplo, el relacionado con el agua. Entonces uno a veces tiende a pensar que solo pueden haber accidentes con agua si uno lleva al niño a la piscina, pero en el hogar también pueden haber ese tipo de elementos. Pues está el baño, está la tacita del agua del perro, todos esos son Los elementos baldes, que nos generan ambientes inseguros, o ¿cómo lo manejaríamos? Sí, totalmente.
A veces por ver el árbol no estamos viendo el bosque, nos preocupan las grandes porciones de agua, nos preocupa el mar, el río, la laguna, la piscina. Creemos que los niños únicamente se ahogan ahí. Y descuidamos pequeñas porciones de agua en el hogar. Por pequeñas porciones de agua me refiero hasta 1 pulgada de agua puede ser peligrosa para un bebé gateador. 1 pulgada son 2,5 centímetros que podemos encontrar en el plato del bebedero de la mascota, en un balde a medio llenar, en el inodoro. Ya ni siquiera no tenemos que fijarnos únicamente el lavadero lleno de agua, sino esas pequeñas porciones de agua. La recomendación general, en los patios también, siempre hay platos de agua o recipientes con agua. La recomendación general es nunca dejar agua emposada para evitar este tipo de accidentes. Y ya como digamos, lo peor de los accidentes infantiles es el desconocimiento. Si ya hoy yo les dije que el bebedero del perro puede ser peligroso, no es que dejen al perro sin agua, sino que estén alertas. Sé que saben que si un niño va gateando hacia la comida o hacia el plato del agua del perro, pues vamos a retirarlo y que gatee por otro lado. Además, si está gateando por ahí, es probable que esté dentro de la cocina, que es un lugar donde no debería estar. Bueno, señor Eduardo, y con respecto, digamos, a ambientes como la cocina, que es muy frecuente que nosotros, de pronto en el ámbito de pediatría, veamos muchas quemaduras, lesiones con objetos cortopunzantes y todo este tipo de cosas, ¿qué recomendaciones se dan con respecto a los ambientes de la cocina? Antes de eso, y aprovechando antes lo del agua, yo quisiera que Eduardo nos hiciera una recomendación con respecto al baño. Es que hoy en día los papitos, con la idea de entrenar a sus hijos muy temprano, quieren bañar a sus hijos en brazos de ellos. Yo quisiera que usted nos dijera cuál es la recomendación para poderlos bañar a ellos y cuál es que se considera realmente que se pueden bañar en los brazos del papá, o si definitivamente no se deben bañar en los brazos del papá y la tina debería ser el mejor lugar. Generalmente este hábito es muy de los hombres, sí. Igual hay mujeres que lo hacen, pero yo no sé, generalmente son los papás. No lo hacen por entrenar o por algo por el hijo, lo hacen por comodidad, por rapidez, porque le dicen a la esposa, páseme al niño, yo lo baño, se lo paso y usted lo seca afuera. Es totalmente peligroso, no lo recomendamos para nada. Incluso he tenido casos cercanos de personas conocidas que, un caso real de una mamá amiga que se fue la luz y el calentador era de energía, se fue la luz, se enfrió el agua. La mamá del frío, del choque térmico, soltó a la bebé por salvarla, se cayó, se fisuró el coxis. Bueno, no le pasó nada a la niña, pero pues hubiera podido ser terrible y la mamá sí se fisuró el coxis. Este es un claro ejemplo de la caída, de lo que puede suceder. Es una caída de más o menos 1,5 metros. El bebé está enjabonado, estamos con agua, el piso puede ser resbaloso. Nunca se debe bañar un niño en brazos. Y no hay una edad, al contrario, cada vez es peor porque cada vez es más pesado el niño, cada vez es más difícil de manipularlo. Debe bañarse siempre, digamos, en bañera, pero si no tenemos bañera no hay ningún problema, se baña a nivel de piso, se sienta en el piso de la ducha y que la regadera le caiga el agua al niño, o la mamá llena una coquita con agua y lo va bañando a nivel de piso. Entonces tampoco es obligatorio tener bañera, y la recomendación con la bañera es desocuparla inmediatamente después del baño, porque ahí tenemos agua emposada, que es lo que veníamos hablando hace unos minutos. Y nos estaba comentando entonces la parte de la cocina, qué riesgos hay en este entorno para terminar los entornos del hogar. Entonces, volviendo a la cocina, la primera recomendación es que entendamos que el niño no debería recorrer toda la vivienda de la casa, o sea, es el sol son nuestros ojos, los adoramos, queremos que todo sea para ellos, la casa es de ellos, pero debemos de cierta forma restringir lugares. Frente a eso, la mejor recomendación es que se entienda que la cocina no es un espacio para los niños. No hay nada allá adentro que sea seguro. Si hablamos de la estufa, por ejemplo, un niño no debe estar a menos de 1 metro de una estufa, incluso estando en frío. Hoy está frío, mañana no. Y generalmente las cocinas en este momento ya en Colombia cada vez son más pequeñas y nos encontramos de primerazo en la entrada de la estufa. Y si no está la estufa, está la nevera. Y dentro de la nevera hay frascos de vidrio. Y si no es la estufa y la nevera, es el horno, o los productos de aseo, el patio de ropas. Entonces lo mejor sería restringir, cerrar la puerta y mantener la puerta cerrada y acostumbrarnos a no tener a los niños por dentro para evitar todas las cosas como cuchillos y todos los implementos peligrosos que podemos encontrar dentro de una cocina. Buenas noches, tenemos un oyente, por favor, su participación. Sí, gracias, buenas noches. Habla Pedro Martínez. Don Pedro, buenas noches, a la orden su pregunta. Sí, yo tengo una bebita y pues nosotros vivimos por aquí en la sabana de Bogotá
y hace mucho frío, entonces nosotros pusimos un calefactor, pues no sabemos qué riesgos pueda tener para la seguridad de nuestro bebé. Ok, ¿me está oyendo? ¿El calefactor es eléctrico o cómo? Eléctrico. Es eléctrico. Ok, perfecto. Listo. Bueno, Está con el bebé. sí, ahí está. Bueno, los calefactores, como hay de tantos modelos y hay de tantas marcas y de tantos sistemas, pues no podemos hablar en uno en particular, pero voy a dar recomendaciones generales. Cuando hablamos de los eléctricos, debemos, además de preocuparnos por el calor que puedan generar, ojalá, hay unos que uno puede tocar con la mano y no se queman. Entonces hay unos de resistencia, como que se ve rojo y se enciende, pues esos son mucho más peligrosos, incluso pueden, si se cae una cobija encima, pues o ropita, se pueden incendiar, o la cuerda de la cortina. Hay otros eléctricos, pero tienen como un sistema de aceite, y si uno lo regula en cierta temperatura puede no llegar a ser peligroso para el tacto con las manos. Frente a todos los eléctricos, la recomendación es el cable. No pensemos que únicamente es peligroso el calentador como tal, sino el cable. Acuérdense lo que les dije de las cuerdas. Cualquier cable o cuerda más largo de 18 centímetros es potencialmente peligroso. Entonces hay que canaletear todos los cables, organizar muy bien los cables que no queden sueltos, y si digamos el niño está durmiendo dentro de la cuna, el niño no se puede salir de la cuna, entonces va a ser prácticamente imposible que en la noche alcance el calentador. Si el señor tiene la posibilidad de anclar el calentador a nivel de techo o de pared, pues va a ser mucho mejor, pero pues no conozco el modelo o la referencia de la persona que nos está preguntando. Pero también, frente al temor constante, o si es un calentador que calienta mucho, valdría la pena considerar reemplazarlo por unos paneles que hay ahora que se ponen a pared o a techo, que generan un ambiente, calientan el ambiente, pero no va a ser peligroso para los niños. Discúlpeme una pregunta, ¿esos paneles son eléctricos? ¿Son paneles eléctricos o cómo Hay se varios. formulan? Hay varios, hay paneles eléctricos, hay paneles de gas, incluso hay paneles como, pues no soy tan experto en calefacción, pero he visto unos que son como de corriente de aire, simplemente como que pasa por arriba del aire medio caliente y lo bota por abajo, pasa medio frío y lo bota por abajo caliente. ¿Tienes idea, Eduardo, más o menos los costos? ¿Son muy costosos o son comerciales, son costeables? Pues yo los he visto, digamos, en estas grandes superficies de ferreterías que todos vamos a comprar de todo y no son tan extremadamente costosos. Y hay unos económicos que generan calor con aire caliente sin generar esa resistencia, como esa roja, esos son los más peligrosos. Sí. Pero quisiera también aprovechar y decirles que hay que recordar que los ambientes o muy calientes o muy fríos para los niños son igual de malos, ¿no? De acuerdo. Y que dentro de uno de los riesgos que uno tiene en la muerte súbita también es o un niño muy caliente o un niño muy frío. O sea, definitivamente, además del calentador, que no sea de los que están peligrosos, que se ponen con la llamita roja, también hay que recomendarles a los padres que no traten de mantener la habitación demasiado caliente, aunque no es bueno la fría, pero yo creo que también es importante que les quede claro a ellos. Sí, y generalmente como que siempre pensamos que el niño tiene más frío de lo que en realidad tiene. Adicionalmente al oyente que nos preguntó y a todos los que puedan tener esa inquietud de si su habitación es muy fría o si deben poner o no poner calentador, preocúpense también por cómo están las ventanas. Entonces, si de pronto tenemos una ventana que el vidrio no tiene como muy buena silicona por los lados, o la ventana no cierra bien, por ahí se nos está entrando el frío, entonces de pronto es mejor intervenir la ventana con un ventanero que nos arregle esas fugas de aire. Otra opción también es entender que el calor lo debe proporcionar la ropa del niño. Entonces, si el ambiente está medio bien, que no está tan frío, digamos, es suficiente con ponerle suficiente ropa, o sea, pijamitas térmicas, y hay unas especies de sleeping bags para los bebés que se pueden poner para aumentar el calor sin necesidad de recurrir al calentador. Y también valdría la pena, ahorita que nos salimos de la habitación, pero creo que es fundamental decirles que también el frío a través de las ventanas, eso podría, además de que la ventana es un riesgo para el niño junto a la cama, también creo que hay que ubicar la cama lo más lejos posible de las ventanas y de las puertas, que es donde habitualmente es donde están todas esas corrientes de aire que podrían ser las que más perjudican. De acuerdo. Una condición. Sí, eso es verdad, la ubicación debe ser lo más retirado de la ventana, y si estamos, a veces hay habitaciones tan pequeñas que pues es imposible que quede retirada. Si necesariamente el niño quedó pegado a la ventana, la recomendación es poner una película de seguridad por si de pronto el vidrio se llega a romper,
pues que no le caigan los vidrios encima al niño, o el niño que no se caiga a través de la ventana porque estaba pegada a la ventana. Y vigilarlo seguramente, pues que los papás, como usted lo mencionaba, estén ahí al pendiente todo el tiempo de esas ventanas. Sí, pero acuérdate que durmiendo no puedes estar al pendiente. Claro. Entonces, si el niño está durmiendo y la cuna está pegada a la ventana, pues es un riesgo mucho más alto, y necesariamente como la mejor recomendación es retirarla de la ventana. Y en últimas, plan B, como les digo, una película de seguridad para que no vaya a haber un peligro con el vidrio. Bueno, ahí, saliéndonos un poquito del tema de la habitación, hay una costumbre, digamos, muy común en nuestro entorno, que es utilizar los envases, las botellas que nos han quedado en la casa para envasar o reenvasar otro tipo de productos. A mí me gustaría que Eduardo le explicara a nuestros oyentes las desventajas de tener como esta costumbre y qué tipo de experiencia ha tenido al respecto, digamos, como de riesgo de intoxicaciones, si se presenta con frecuencia. Ok, sí, digamos que pues no es que sea tan raro que ya la gente tienda a hablar de que no se debe reenvasar, pero igual hay gente que sigue haciéndolo. Sí. Entonces, digamos que la reenvasada es más peligroso cuando el niño es más grande. ¿Por qué? Porque el niño ya identifica la marca, la botella de la gaseosa, el frasco del yogur ya lo identifica, más o menos aprende a leer. Porque si es un bebé, pues ahí no hay confusión. El niño igual destapa el tarro de Barsol o el tarro de la gaseosa que contiene Barsol. Entonces, en niños grandes puede suceder esa confusión, que el niño crea que es una gaseosa y se está tomando un detergente, pero a diferencia de lo que nosotros creemos, que la mayoría de las intoxicaciones pueden suceder por cloro, Barsol, matarratas, insecticidas o raticidas, la mayoría de las intoxicaciones suceden por productos de aseo personal y cosmético, ¿sí? Que es lo que tenemos en los baños, que son los jabones, los detergentes, no detergentes, los jabones de ropa, los perfumes, el cosmético de la mamá, y además huele más rico que un Barsol, entonces por eso el niño tiende a llevárselo más a la boca. Discúlpenos, tenemos una llamada a la orden. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Anita Guerrero. Doña Anita, buenas noches. Su pregunta, por favor. Buenas noches. A la orden, su pregunta, por favor. Para exponer un riesgo que corren los niños también dentro de la casa, con los mismos hermanitos. Sí, señora. Cuando ellos son bebés, corren el riesgo de que los niños más grandes, o sea, un niñito de 4 añitos, eso me pasó a mí. Eso es una experiencia que yo tuve. Estaba la bebé recién nacida y mientras fui al baño, el bebé más grandecito lo alzó. Y entonces corrió el riesgo de que lo dejara caer. Cierto, sí, señora. Es bien importante lo que dice la señora, y básicamente este episodio que le sucedió, y hay miles de casos, pero la raíz y el origen de todos estos accidentes es porque los niños nunca deben estar al cuidado de otros niños, ¿sí? Puede ser bañándose, puede ser jugando, puede ser en cualquier actividad, los niños nunca deben estar al cuidado de otros niños. Y es algo muy cultural nuestro, de que el niño mayor haga de todo. Entonces lo enseñamos como a muy temprana edad a hacer muchas cosas. Dentro de lo que quieran enseñarle, nunca dejen la responsabilidad de un hermanito mayor en responsabilidad de un hermanito mayor al hermanito menor, porque si sucede algo es una tragedia triple, porque siempre es la culpabilidad del papá. El hermanito mayor se va a sentir mal porque algo le pasó a su hermanito menor. Sin embargo, hemos tenido accidentes en hermanitos muy mayores, adolescentes, que se ponen a jugar con el bebé, hacen el zarandeo, lo lanzan, lo sueltan, se les caen. Tuvimos oportunidades varias veces, muchachos muy grandes, inclusive que aparentemente fuertes, que pueden sostener al niño y empiezan a lanzarlo hacia arriba, de lo que llamamos el zarandeo, que está totalmente prohibido, con caída del menor y graves. Bastante graves. Entonces es una idea de que realmente el cuidado esté siempre en personas muy responsables. De acuerdo, sí. Muy interesante la pregunta de nuestro oyente, y de pronto retomando un poquito lo que hablábamos de los productos de aseo, aparte de los productos de aseo también los medicamentos y este tipo de objetos que semejan muchos objetos, digamos, llamativos para los niños. De pronto, con respecto a eso, ¿qué nos puede decir, Eduardo? Listo, entonces antes de la llamada estábamos hablando de las intoxicaciones por confusión y sobre todo por productos de aseo personal o cosmético, y dentro de eso también podemos meter el tema de los medicamentos.
entendiendo que los niños no saben leer y no entienden la marca de un ibuprofeno y tampoco entienden la marca de unas mentas, si yo desempaco unas pastillas y desempaco de unas mentas, el niño va a interpretarlas como igual, va a encontrar que parecen igual y se las va a comer todas. Un niño nunca se come un solo dulce. Por la misma razón, cuando se encuentra un frasco de remedio, de pastillas o un jarabe, se lo va a tomar todo. Entonces, si encuentra 40 pastillas, las 40 pastillas se las va a ingerir porque está creyendo que son dulces. Y muchas de esas pastillas tienen recubrimiento dulce para que a nosotros los adultos no nos sepa feo. Entonces, todos los remedios bajo llave, fuera del alcance de los niños, en una sola ubicación, y por remedios incluimos lo homeopático, lo que hasta lo más inofensivo como la valeriana, pues el niño puede llegar a ser peligroso para él. Para reforzar lo que dice Eduardo, es importante que sepan que, como dice él, todo medicamento, incluso el acetaminofén que es tan usado por nosotros, puede llegar a ser fatal cuando hay sobredosificación. Entonces, yo creo que es importante que nos quede claro que esto debe quedar lejos del alcance de los niños. Hay otro riesgo importante en el hogar que son las caídas. ¿Hay alguna área especial de la casa que sea de mayor riesgo, que debamos estar un poquito más pendientes? El elemento del caminador, que también se asocia mucho a la caída, ¿cómo lo manejamos todo esto? Ok, bueno, ahí hay varias cositas importantes. En términos de caídas, las más graves son o por las escaleras o por un balcón o por una ventana. Hablando de escaleras, la recomendación es hacer un cerramiento, ponerle una puerta arriba y abajo. No únicamente arriba, porque los niños estando abajo caminan hacia arriba y se caen otra vez. En balcones y ventanas, pues también es bien importante. En algunos casos hacer un cerramiento con una malla, con una reja o con un vidrio templado para evitar que el balcón sea un peligro. Los tapetes cuando no tienen antideslizante, el niño está aprendiendo a caminar, sale corriendo y se resbala. Y en el baño, pues con el agua, lo que hablábamos de la caída de bañar los alzados. Frente al tema del caminador, ustedes pues que son médicos, desde su punto de vista médico saben que no es bueno para que camine, creo que le retrasa la caminada y le puede afectar la cadera y todo eso, pero digamos desde mi experiencia y desde mi conocimiento en términos de accidentalidad, los caminadores pues los niños se van rodando por las escaleras, terminan en la carretera, se caen a la piscina y son tan peligrosos que hace más de una década son ilegales en Canadá. Tenemos otra llamada, mucho gusto, a la orden. ¿Con quién hablamos? Doctor, con Gilberto Perdomo. Don Gilberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Para felicitarlos por el programa. Gracias, don Gilberto, a la orden. Doctor, lo que pasa es que hace unos años la niña manipuló un frasco de alcohol que teníamos. Lo primero, pues nos dio pánico y todo. Lo primero que se le dijo a ella, que si ese alcohol le caía en los ojos la podía dejar ciega. Pues nosotros le dijimos, esa fue la reacción, porque pues ha sido como que toda la vida nos han dicho eso, desde que cuando nosotros éramos pequeños. No sé si eso sea cierto o es un tabú que siempre se ha manejado. Yo tengo como esa inquietud. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, don Gilberto. Ok, gracias. Pues frente al tema del alcohol, igual desde la parte médica ustedes me corregirán si pueda llegar a afectar los ojitos, seguramente lo va a irritar, no sé qué tan grave pueda ser, pero es importante entender que el alcohol, hay alcoholes, el alcohol de botiquín, digámoslo, para que la gente lo comprenda, o el alcohol del licor, ¿sí? El de botiquín es totalmente peligroso y ahí sí puede quedar ciego, no porque le cayó en los ojos, sino porque lo ingirió. Y el licor de los papás, el de los adultos, es importante entender que los niños no se emborrachan, los niños se intoxican. Entonces, no es que el niño tuvo su primer guayabo y se emborrachó y su primera fiesta, sino que un bebé o un niño pequeño al ingerir licor generalmente va a terminar en urgencias, pero es porque está intoxicado. La recomendación, si fuera el alcohol del botiquín, guardarlo con los mismos medicamentos, fuera de la llave, fuera del alcance, bajo llave, para que obviamente el niño nunca pueda acceder a él. Y el bar de la casa, también tenerlo siempre retirado y bajo llave. Y cuando los niños se acercan a la adolescencia, les parece súper interesante con los amiguitos empezar a explorar el mundo del licor. Entonces,
Ojalá no que no hubiera licor en la casa o si no bajo llave. Es que una de las razones para que nosotros suspendiéramos hace muchísimos años los medios físicos antitérmicos que se llamaban muy así en la pediatría, y se recomendó el alcohol para bajar la temperatura, la fiebre, pero entonces se encontró el tema que eran alcoholes adulterados con alcohol metílico, y él es tóxico, entonces se absorbe a través de la piel, o si lo ingieren, es lo que pasa pues con los licores adulterados que sí dejan ciegas a las personas, que eso lo vemos muy frecuentemente hacia final de año, y de una vez vamos haciendo la prevención, la cuña, porque no es solamente para niños, sino para adultos, porque por fin de año, más fiestas, más rumba, la Navidad, etcétera, y aparecen muchísimos más licores adulterados, y nosotros cuando yo estaba como interno en el Hospital San Juan de Dios, sí que atendimos intoxicados por alcohol metílico, y claro que con ceguera, etcétera. Y en los otros alcoholes lo proscribimos y no se aconseja de ninguna manera que se utilice para medios físicos o para bajar la fiebre ni nada de esas cosas. Eso ya no se usa por ningún lado, por el temor también de que sí recibimos en el Hospital de la Misericordia, donde yo soy egresado, niños intoxicados por alcohol metílico, por alcohol de uso medicinal adulterado, que los venden con alcohol metílico, y ese es el gran peligro. Entonces tiene razón don Gilberto en su pregunta, pero no, seguramente él era alcohol de botiquín normal, que no es tóxico, pero pues sí puede irritar los ojitos y cae unas gotas en los ojos, pues cualquier gota que le caiga a uno en los ojos irrita, indudablemente que cualquier cosa que caiga irrita. Bueno, muy buena esa recomendación, y hablando nuevamente de el caminador, pues que definitivamente no es recomendado, de pronto acerca de otros medios de transporte, ¿qué tipo de recomendaciones da usted acerca de coches y este tipo de objetos también móviles? Listo. Para cerrar el tema del caminador, vale la pena aclarar que del caminador que estamos hablando es aquel que tiene 4 ruedas y uno se monta encima. Uh-huh. Hay otros ayudadores o andadores. Mientras el niño no esté montado encima, no sería peligroso. Estamos hablando del caminador tradicional. Frente al tema de los coches, es importante que sepamos que los niños no lo deben manipular. Los coches son plegables, ¿no? Uno los despliega y los pliega. Esa actividad de plegarlos o desplegarlos debe ser hecha por los adultos. Entonces, si un niño se pone a plegarlo, desplegarlo, puede machucarse, puede amputarse un dedito. Los niños no deben jugar con el coche. Incluso estando en plano, el papá se debe acostumbrar a ponerle el freno, y no debemos sobrecargar de paquetes el coche, porque nos vamos de compras el fin de semana y creemos que ese es el carrito para cargar los paquetes. Y yo hablo de esto todos los días, y personalmente lo vi hace unos días en un centro comercial. El coche se cayó para atrás porque le habían puesto como 20 paquetes en la manija trasera. Afortunadamente el niño no estaba dentro del coche, pero pues hubiera podido ser trágico. Muy buenas noches, tenemos una llamada, a la orden. Buenas noches, quería hacer una consulta. Sí, por favor, a la orden. Mire, buenas noches, es que tengo una niña de 4 años y pues yo vivo en casa, la niña sale al patio a jugar y come tierra, pues juega con tierra y se mete las manos a la boca. Entonces pues quería saber qué podía hacer para prevenir eso, y pues no sé qué consecuencias pueda tener. Ok, desde mi punto de vista, el tema de la tierra hay que ser bien delicado. Detrás de la tierra hay cosas que de pronto no estamos teniendo en cuenta, y es primero que puede haber piedras. Entonces, ingerir tierra limpia pues podría no ser grave, porque pues simplemente va a pasar y el niño la va a tragar. Pero generalmente donde hay tierra encontramos piedras, encontramos pedazos de vidrio, encontramos excrementos de animales, podemos encontrar ramitas. Entonces la recomendación es pues que necesariamente en el patio donde está jugando la niña, o cambiamos de patio, o retiramos la tierra, o estamos siempre encima de la niña y evitamos que se acostumbre a comer tierra. De pronto la señora que llamó tiene un patio, pero pues todos tenemos, y no todos tenemos patio, pero todos tenemos materas en la casa, y los niños pueden acostumbrarse también a meterse a la boca la mano, a la boca la tierra, las piedritas incluso a comer matas. Hay muchísimas plantas que nosotros no conocemos que son tóxicas, y generalmente los nombres populares colombianos no corresponden con el nombre científico de la planta, entonces es muy difícil determinar si es tóxica. Entonces y también además de hecho les echamos insecticidas. Entonces la recomendación para general es que no acostumbremos a los niños que se traguen
la tierra o las plantas. Pero para completar la respuesta de Eduardo, yo quisiera decirle a nuestra oyente que habitualmente esto lo conocemos nosotros desde la medicina como un hábito que se llama pica. Y eso hay que profundizar un poco porque se ha visto asociado con esto problemas nutricionales. O sea, pueda que el niño tenga deficiencias de algún componente nutricional, ya sean vitaminas, hierro y todo eso, tenga parásitos y uno necesite de pronto profundizar un poco más en el estudio de la niña y utilizar otros recursos para suplir las necesidades que esta niña está demostrando al querer ingerir otros elementos que no son solo la tierra, también pueden ser las paredes, los papeles. O sea, esos son hábitos que se deben profundizar y sería bueno que lo comentara con su pediatra. Y yo quisiera complementar un poco eso también con los elementos de juego con la niña. Ya es una niña de 4 años con quien se puede hablar, entonces de acuerdo a la disponibilidad económica que uno tenga para los juguetes, eso sí, nosotros no recomendamos ningún tipo de juguete porque pues tiene que ir con el presupuesto familiar, pero que encuentre juguetes que la hagan ser constructiva, se distraigan, participen con otros niños también de pronto, en fin, favorecer una serie de cosas en donde de pronto la niña tenga otros elementos de distracción que sean constructivos en la medida en que la familia lo pueda hacer y puedan conseguir jugueticos de construcción de Lego, en fin, hay tantas cosas con fichas grandes que no se van a comer, porque también volvemos lo mismo, que si está acostumbrada que quiere hacer pica, igual va a coger fichas y se las va a comer. Entonces ahí nos toca jugar mucho en ese sentido, con ese aspecto lúdico. No sé si irá de pronto a un jardincito de la niña de los 4 años, que casi siempre se los llevan para que también vayan proveyendo algunos juegos, algunas cosas que quiten los riesgos. A mí me gustaría aclarar un poco, y es que los niños se pueden embarrar, los niños pueden jugar con la tierra, no es que los niños no puedan hacer nada, pero en el caso particular de la señora que está llamando, que ya manifiesta que se está comiendo la tierra, pues que tome las recomendaciones que estamos dando, porque pues algo podrá tener, como están diciendo ustedes, o el día de mañana puede ingerirse un pedazo de vidrio, una piedra y puede llegar a ser trágico. De acuerdo. Bueno, y Eduardo, hay otro tema, de pronto saliéndonos un poquito del entorno del hogar. En Colombia, pues sabemos que los accidentes de tránsito son una de las causas pues más frecuentes de muerte, no solo para los niños, sino para los adultos. Usted como experto en este tema, ¿cómo puede enseñar a nuestros oyentes a prevenir un poco esta situación? Bueno, vamos a dar varios consejos para la seguridad del niño pasajero. Primero es entender que pues en Colombia hay cada 20 minutos un accidente. También saber que ya es una ley que los niños lleven silla infantil. Es ilegal llevar a un niño en brazos. Los niños desde el primer día de nacidos deben salir en su silla. Y aquí todavía desafortunadamente no lo repudiamos. Nosotros vemos niños en los carros y nadie dice nada. Deberíamos llegar a una etapa donde se repudie como al borracho. ¿Sí? La sociedad ya lo repudia, entonces ya ha bajado. Es mal visto. Ya no se acepta socialmente que alguien maneje borracho. Y espero y ojalá logremos transmitir eso hoy, y es que la gente empiece a verlo mal, a repudiar a esas familias que están llevando a los niños en los carros sin silla. La silla no es un lujo, el lujo es el carro. Si la persona tiene carro, tiene dinero para pagar el carro, el parqueadero, el seguro, el SOAT, la gasolina, el impuesto, y dentro de todo eso debería presupuestar tener su silla. Además es obligatorio y es ilegal. Desafortunadamente no conozco a nadie en Colombia que le hayan puesto una multa por llevar a su niño en brazos. ¿Hasta qué edad, se recomienda que el niño vaya sentado en su sillita apropiada? Ok, hay varias etapas y varios tipos de sillas. A la pregunta que me hace el doctor, no es por un tema de edad. Les voy a dar unas recomendaciones que son 4 pasos para comprobar si un niño ya puede ir como un adulto. Cerca del 1,35 m puedo empezar a hacer estas pruebas. Cuando el niño ya mide 1,35 m, yo voy a comprobar que si el niño está sentado en la silla del carro con la colita pegada atrás, 1, le doblan las rodillas, 2, el cinturón le pasa por la cadera, y 3, el cinturón le pasa por el hombro y no por el cuello, es momento de retirarle su última silla, que en ese momento se llama una silla elevadora o un booster. Pero no siempre es al 1,35. Hay niños de 1,35 de piernas muy largas y troncos cortos que todavía el cinturón le pasa por el cuello, o de pronto está en una camioneta muy grande y no es lo mismo que en un carro compacto. Entonces hay que hacer las pruebas con cada niño en cada silla. La recomendación es que tratemos de tener siempre sillas nuevas. Sepamos que las sillas tienen fecha de vencimiento. Las sillas no se pueden utilizar indiscriminadamente.
creamos una campaña que se la pueden encontrar en internet que se llama recicla.moradasegura.com, donde pueden encontrar el tema de saber que las sillas vencen y las personas que tengan una silla vieja y obsoleta vencida las pueden donar. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos nuestros oyentes queremos recordarles que los niños son pues seres humanos que poco a poco están descubriendo el mundo y hay que dejar que lo hagan, pero siempre en compañía, por favor, de un adulto responsable. Debemos asegurarnos que nuestros niños crezcan y se desarrollen en estos ambientes muy seguros. Entonces queremos agradecer a todos los oyentes que participaron el día de hoy, a Eduardo Medina, a la doctora Graciela, al doctor Gilberto y a mi compañera Diana por habernos acompañado esta noche, y esperamos que este tema haya sido de su agrado y que podamos tener una próxima oportunidad para volver a hablar del tema. Muchas gracias. Yo quisiera con Eduardo que dejáramos un pacto acá esta noche de empezar a trabajar a través de esta emisora estos temas de seguridad, porque desafortunadamente somos conscientes que en nuestro país, para que esas normas se vayan generalizando, es un proceso de culturalización también, y tú lo dijiste muy claro, cuando hay la sanción social al niño que no va protegido, al niño que no va adecuadamente en esto, o cuando entra uno a un hogar y se da cuenta que no hay normas de seguridad y hay una sanción social, volvernos educadores, y esta emisora y nosotros, este programa es fundamentalmente educador. Entonces yo lo invito a que hagamos un proceso educativo, ir haciendo tips, haciendo cosas en cada emisión, diciendo mensajes cortos, volviendo a conversar mucho tiempo acá, porque este tema me parece muy importante, lo que tú dijiste en estos accidentes absurdos, en donde que no se han debido presentar y que los hemos vivido. Por ejemplo, las terrazas que no están concluidas y los niños suben a jugar, que en el Hospital de la Misericordia vimos montones de niños desde segundos, terceros, cuartos pisos que se caen mejor dicho, hay muchas cosas. Entonces la invitación, ¿nos comprometemos a eso? Claro que sí. A liderar un proceso. Estoy feliz de estar acá, cuenten conmigo, el tiempo es muy corto, no alcanzamos a hablar nada de carro y faltan siempre muchos temas. Pero volvemos. En octubre viene el Halloween, la fiesta de los niños y los disfraces, podemos hablar de eso. Hacemos un programa en octubre nuevamente. Y en Navidad hablamos de Navidad Segura y siempre va a haber tema para trabajar. Acepto muy, muy feliz la invitación, cuenten conmigo siempre que quieran, aquí voy a estar para ayudarles. Bueno, gracias y feliz noche para nuestros oyentes.